Bien, muy buen día. Muchas gracias, profesor Humérez. Un gusto poder participar de este panel y extiendo de parte de la OIT un saludo especial a la señora ministra, María José Saldívar, y por supuesto a nuestro anfitrión, el subsecretario de Previsión Social de Chile, Pedro Pizarro Cañas. Muchas gracias por la confianza depositada en la OIT para poder participar en este foro. Sabemos y creo que tenemos que reconocer que es difícil en estos momentos de pandemia organizar este tipo de actividades, pero me parece que es sumamente propicio para tener este espacio de reflexión y de revisión del estado de la seguridad social, de la protección social, en un contexto de sumas dificultades para las políticas públicas que tienen que ver no solamente con la sanidad, la economía, sino también con el trabajo y la seguridad social. Quiero extender también un saludo especial a Gina Riaño Barón, coorganizadora del foro. Es un gusto, como siempre, colaborar con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en este tipo de eventos y actividades. Gina, un saludo fraterno para ti también y de tu equipo. Bien, yo tengo también una presentación. Somos varios colegas que vamos a participar del seminario. Va a estar también Guillermo Monte, Pablo Casalí, Carmen Bueno y Pablo Arellano en los distintos paneles, hablando de distintos temas que aborda el foro. Celebrar que el foro también tiene un enfoque que cubre los distintos aspectos de la seguridad social. Creo que, como el profesor Humérez mencionó al inicio, tenemos que tener una visión comprensiva, amplia, del rol que juega la seguridad social en un modelo de desarrollo, en un espacio de políticas públicas que interactúa con otras políticas económicas y sociales. Entonces, en ese sentido, celebrar esta amplitud de temas y celebrar también que se haya incluido un panel sobre las enfermedades profesionales al final del seminario, que creo que va a realzar bastante los dilemas que nos ha puesto la pandemia en este contexto tan particular. Yo tengo entonces una presentación que es más general, introductoria a lo que vamos a ir desarrollando en el panel. Entonces, si me permiten, vamos a poner la presentación. Profesor Humero, usted me dice si están viendo la presentación. Sí, lo estamos viendo. Bien, perfecto. Entonces, a ver, permítanme comenzar resumiendo 4 mensajes importantes. Digamos, son sin pretender que sean un lugar común, ¿no? La pandemia nos ha puesto en un contexto donde nos ha obligado o nos ha forzado a ver las debilidades estructurales que tiene la protección social en nuestra región, en Chile en particular, donde estamos realizando este foro, pero tenemos participantes de toda la región y creo que vale la pena hacer una reflexión general porque Chile comparte muchas características en su estructura económica, social históricas de la seguridad social con otros países de la región. Entonces, la pandemia nos ha desnudado estos desafíos estructurales que ya venían de la situación prepandemia, pero que la pandemia y la crisis ha en cierta forma agudizado, pero también hay enseñanzas muy positivas. Creo que el recorrido que hizo el subsecretario de las políticas y las respuestas que ha dado el gobierno son una señal de esos aprendizajes y esa respuesta. Por supuesto, con todas las controversias que pueden haber del alcance, de la profundidad, pero hay un esfuerzo en general de todos los gobiernos en nuestra región en poner un paquete de medidas amplio, comprensivo, para poder dar respuesta a los desafíos que ha impuesto la pandemia. Lógicamente, la pandemia ha puesto de mayor relieve la necesidad de atender a los objetivos de desarrollo sostenible, esta meta de la Comunidad de Naciones al 2030, que tiene los objetivos particulares de desarrollo sostenible que cubren en sus distintas objetivos metas que tienen que ver con la protección social y quizás la que resume más
notoriamente ese gran desafío es la universalización de la protección social. Este desafío que tan tempranamente aquellos que empezaron hace más de 100 años con las primeras ideas de la seguridad social pusieron como un gran desafío y donde no hemos podido acometer ese logro tan importante. Y claro, hay, por supuesto, un consenso importante donde tenemos que tener un abordaje basado en los derechos, el derecho a la seguridad social. El profesor Humérez ahí mencionó ese marco normativo, y también tener en cuenta que la seguridad social no se reduce a una protección social básica, a lo que en el marco de la OIT llamamos el piso de protección social y que ha sido también reflejado en la Agenda 2030, sino que tenemos que considerar los sistemas de protección social integrales, entendiendo que hay distintos componentes, y vincularlos también con los debates actuales que tenemos respecto al futuro del trabajo. Estas discusiones que teníamos hasta el inicio de la pandemia, durante los últimos 5 años estuvimos intensamente todos los actores del mundo del trabajo y de la economía en general discutiendo esas transformaciones económicas, productivas y de la organización del trabajo que ponen desafíos especiales en cómo se organizan los sistemas de protección social. Hay un consenso en el marco normativo, también el profesor Humérez mencionó el convenio 102, la recomendación 202 de la OIT, adoptadas tripartitamente, de tener un sistema que tenga un piso de protección social donde exista una seguridad básica de ingreso y acceso a cuidados de salud. Esto ha quedado también en evidencia como una necesidad imperiosa de los sistemas en este contexto de pandemia, y luego los países, Pablo Antolín mencionaba también las distintas características institucionales y objetivos que tienen los países en cómo dar cobertura a prestaciones de protección social garantizadas, usualmente a través de un seguro social, pero también hay otros arreglos que conformarían esta escalera de protección social. Bueno, esta es una figura que normalmente presentamos en las presentaciones de OIT, de la importancia de tener un sistema que tiene distintos componentes que cumplen distintas funciones de acuerdo a los objetivos de la protección social. Claro, la pandemia, como decíamos, ha desnudado estas brechas que tiene el sistema. El profesor Humérez mencionaba un dato al inicio, un dato más reciente y del último informe de la protección social a nivel global, solamente 45% de la población global está protegida por algún sistema, el 20% solamente por un sistema amplio, comprensivo, que cumpla todas las ramas. En América Latina, el 67%, en las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá, solamente el 67% tiene acceso a un sistema de protección social. Ya el subsecretario Pizarro mencionaba que la protección contributiva alcanzaba en Chile aproximadamente el 65-67%, aunque las pensiones, la cobertura es mayor del 90%. El último informe que hicimos, el panorama de la protección social en América Latina y el Caribe, muestra ahí esa figura a la derecha, que hasta el 2019 la protección contributiva alcanzaba a un poquito menos de 1 de cada 2 trabajadores en la región. Este gran fenómeno de la informalidad que pone una restricción importante para poder instrumentar, ampliar los sistemas contributivos de protección social, y por eso la necesidad de tener una visión mucho más amplia de instrumentos. Y ahí está el gran desafío que tenemos en muchos de los países, especialmente en el Cono Sur, donde hay un desarrollo histórico más temprano y hay un desarrollo más acorde al nivel de desarrollo también económico que tienen estos países, donde han ido construyendo sistemas que han, por un lado, extendido la protección social al empleo formal en forma relativamente satisfactoria. En las últimas décadas han ido implementando la extensión de la protección social a través de sistemas no contributivos para dar atención a los más vulnerables, a los más pobres. También ahí el subsecretario mostraba la efectividad que ha tenido el sistema de pensiones solidarias en reducir la pobreza en la vejez. En general, en todos los países ha habido un impacto importante en reducir la pobreza en la vejez a partir de estos programas de naturaleza no contributiva, pero creo que el gran desafío lo tenemos en ese centro ausente de protección, esas clases medias o aquellas clases que están, o estratos de ingresos que no están en la pobreza extrema, no están en la pobreza, pero no alcanzan
a tener una inserción plena en un empleo formal, en una relación laboral tradicional cubierta por la seguridad social contributiva. Entonces ahí tenemos un gran dilema de cómo extender en ese gran centro a la protección social, porque con un sistema contributivo puro o un sistema no contributivo focalizado no alcanzamos a cubrir esos estratos intermedios. Y la pandemia justamente mostró esto, donde los gobiernos tuvieron una rapidez y una facilidad para extender, ampliar las prestaciones a aquellos que ya estaban cubiertos por los programas no contributivos, pero un gran dilema en cómo extender a esos trabajadores que entraron en la cesantía, entraron o perdieron sus ingresos y que se encuentran en los estratos más intermedios de, si uno considera la distribución de ingresos. Entonces, muchas enseñanzas, hay un listado de temas de cómo fueron las respuestas para la crisis, donde también se incorpora el aceleramiento de la tecnología, de las herramientas digitales para poder incorporar a estos segmentos no cubiertos en la protección social y para poder implementar muchas de las políticas de protección social. Nos encontramos claramente ante una disyuntiva. Todas las crisis que hemos tenido a nivel global, pero especialmente a nivel regional, nos imponen esta disyuntiva importante donde hay un camino, hay una hoja de ruta para ampliar los sistemas de protección social, pero las crisis nos ponen, si se quiere, contra la pared en un contexto de austeridad, de restricción fiscal, de mayor o menor dinamismo del mercado de trabajo en la generación de empleos formales que automáticamente entran en la cobertura contributiva. Entonces ahí tenemos una gran disyuntiva frente al riesgo de tener también una nueva década perdida. Los datos que hemos ido reportando del impacto que ha tenido la crisis en el empleo, en el mercado de trabajo, son realmente escalofriantes. Una caída en la tasa de ocupación, una salida masiva del empleo por las distintas medidas de restricciones a la movilidad, los confinamientos, que no habíamos observado en muchos años a nivel regional, desde que tenemos registro de las estadísticas laborales. Entonces, un impacto importante en el mercado de trabajo, pero también en la capacidad de generar espacio fiscal para poder financiar las ampliaciones necesarias de la cobertura que teníamos en esta hoja de ruta de ir progresivamente mejorando la protección social de todos y todas. Entonces, tenemos un contexto de autoridad donde vamos a tener que ser ingeniosos, vamos a tener que poner en funcionamiento todos estos mecanismos de diálogo social, de participación de los distintos actores del mundo del trabajo, del mundo de la economía, de aquellos que conforman las decisiones, las políticas públicas para poder manejarnos en esa encrucijada de continuar con una ruta, mantener una ruta de ampliación de la cobertura, de mejora también de las prestaciones en algunos países donde, como es el caso de Chile, donde la cobertura ya ha alcanzado un nivel más avanzado. Hoy el dilema es cómo mejorar la adecuación, el nivel de las prestaciones. En otros países de la región todavía tenemos el gran desafío de cerrar la brecha, si se quiere, la cobertura horizontal, la brecha de acceso por lo menos a un nivel de protección social básica. Entonces, en esa encrucijada creo que se van a desarrollar los debates de las reformas, de las adecuaciones de la seguridad social en los próximos meses. Creo que también el subsecretario rescataba eso en las discusiones que hay en Chile actualmente sobre el futuro del sistema de pensiones y cómo utilizar ese acuerdo que ha habido para aumentar el financiamiento contributivo. Sin lugar a duda, esta encrucijada de la discusión del futuro de la protección social también se enmarca en estas discusiones que hemos tenido sobre el futuro del trabajo, estas distintas formas de involucramiento, de cómo se estructura los programas de la seguridad social, las coberturas de la seguridad social. Uno podría pensar que hay como 4 modalidades. Una que está vinculada al empleo, otra que está vinculada a la condición de residencia, ciudadanía en un país. Bueno, las distintas formas, esto que está en la figura roja a la derecha, que determinan cómo se estructura un sistema de protección social a nivel de los países. Claramente hemos llegado también a un consenso donde modelos de provisión de seguridad económica
para la población en las distintas etapas del ciclo de vida, de un solo pilar no dan respuesta, tienen ciertas limitaciones, son ineficaces. En ese sentido hemos avanzado en un proceso de estructurar sistemas multipilares que busquen diversificar los riesgos y que permitan también atender a estas transformaciones que están ocurriendo en el mundo del trabajo. Entonces, la mezcla de pilares con distintos instrumentos nos permite tener en cuenta o poder abordar los problemas o los dilemas que involucran las transiciones biológicas, si se quiere, del nacimiento a la vejez, y aquellas que tienen que ver con la vinculación con el mercado de trabajo. En ese sentido, hay toda una discusión que tenemos que tener presente simultáneamente a estos dilemas de cómo mantener la protección social, cómo ampliarla en un contexto de crisis del mercado de trabajo, de cómo establecer regulaciones y cómo mantener la protección o expandir la protección a estas nuevas formas de trabajo, los empleos, si se quiere, del futuro. Pero también la región tiene una larga experiencia de tener modalidades de empleos que han emergido en muchas economías desarrolladas a raíz de estas transformaciones, pero que vienen de una historia también de heterogeneidad productiva, si se quiere, en la región. La alta incidencia del cuentapropismo, los cuentapropios dependientes, estas figuras que se han ido regulando en numerosos países, la alta incidencia de la pequeña empresa, la microempresa, los trabajadores con contratos temporales, los trabajadores que tienen multiempleadores, que trabajan a tiempo parcial, los trabajos temporarios, todo este fenómeno de los trabajadores por plataforma. O sea que todos estos nuevos segmentos del mercado de trabajo que están mediados por la digitalización, el comercio electrónico y las transformaciones también en las mismas cadenas de suministro. O sea, un gran desafío de cómo aproximar una regulación, cómo discutir una regulación que no estratifique la seguridad social y que permita universalizar esas protecciones. Y para ir cerrando, como dilema general, bueno, nuevamente, cómo extender la protección social a aquellos todavía no cubiertos. Es todavía un dilema para todos los países, con distintos niveles de importancia. Quizás en Chile es un poco menos importante que en otros países que tienen un mercado laboral menos desarrollado, con menos cobertura del empleo formal, pero también el dilema de cómo mejorar la cobertura a aquellos que están insuficientemente cubiertos. Entonces, en ese sentido, las perspectivas de fortalecer la protección social son sumamente importantes, cómo facilitar y cómo tener mecanismos facilitadores para asegurar esas transiciones de la informalidad a la formalidad. En este contexto de crisis, probablemente lo que tenemos que prever es mecanismos que contengan un proceso de informalización de aquellos avances que habíamos logrado en los últimos años en materia de formalización, cómo facilitar, cómo tener mecanismos que faciliten esas transiciones en el mercado de trabajo. Hemos visto este año que a raíz de la pandemia han habido muchas transiciones de salidas de la fuerza de trabajo a la inactividad. Hemos visto y vamos a ver probablemente entradas al desempleo, regresos del desempleo a la actividad. Ese regreso en crisis anteriores se ha producido a través del empleo informal, y con esta crisis hemos visto un fenómeno muy particular en donde, debido a las medidas de restricción a la movilidad, el sector informal o el empleo informal no ha sido una salida, una válvula de escape para aquellos que perdieron sus empleos formales. Esto ha pasado en crisis anteriores en la región, en Chile, donde el empleo informal funcionaba como una forma de contención para aquellos trabajadores que perdían empleos en el segmento formal. Bueno, ese segmento hoy ha estado inhabilitado por las medidas de cuarentena, y probablemente esto siga, este proceso, a pesar de que estamos experimentando una recuperación del empleo y un regreso gradual a las actividades. Pero mientras estemos conviviendo en esta situación de algunas restricciones en la movilidad, seguramente vamos a tener este gran dilema de cómo va a ser el mecanismo de ajuste en el mercado de trabajo y cuál va a ser el impacto en la protección social. Y finalmente, un tema muy importante que es cómo coordinamos las políticas de empleo con las políticas de protección social. Creo que ahí hay un enorme desafío en cómo
las políticas, por ejemplo, de reingreso, de formación profesional, de mejorar las habilidades digitales de los trabajadores están vinculadas y tienen alguna coherencia con las políticas de protección de ingresos. Es un tema también, no es nuevo para la región, nos hemos visto enfrentados con las crisis anteriores, en la gran crisis del 2008-2009, en Chile tuvimos la crisis también asiática, en donde justamente surgió el seguro de cesantía como una institucionalidad necesaria, pero que en esta última crisis ha requerido estos ajustes para poder acomodar a nuevas modalidades de coberturas atendiendo a las realidades que tiene el mercado de trabajo. Entonces, ahí tenemos un gran desafío de cómo seguir pensando y readecuando los parámetros, las condiciones de acceso a las prestaciones, y nuevamente pensar que tenemos 4 áreas, si se quiere para resumir, importantes. Una que tiene que ver con esa dinámica del mercado de trabajo y la posibilidad de sostener la formalidad. La segunda que tiene que ver con cómo generamos una fiscalidad sostenible para poder mantenernos en la hoja de ruta de expandir la protección social. La revisión de la gobernanza de la protección social, que justamente también está en relación con esas fragmentaciones y segmentaciones históricas que ha tenido la protección social en todos los países de la región y que requieren una revisión permanente. Y finalmente, estos dilemas que impone el futuro del trabajo y las transformaciones en las relaciones laborales, en la organización de la producción y la organización del trabajo. Resumiendo, grandes desafíos que creo que el foro va a poder abordar y vamos a tener unas discusiones muy productivas. Y agradezco, profesor Humérez, la posibilidad de tener estos minutos y quedo atento para participar en el debate, en las preguntas y respuestas. Muchas gracias.